A lo largo de los años, me he percatado de que la vida es más difícil de lo que parece. Nos prometieron que, si hacíamos bien las cosas, entonces la vida sería amable con nosotros. Pero la realidad es totalmente distinta, porque incluso cuando haces todo correctamente, el mundo no dudará en castigarte, porque así es. En el fondo, la vida es solo dolor, un dolor que no siempre tiene sentido, que no responde a una causa justa ni comprensible. Es un dolor que simplemente está allí, que se instala sin pedir permiso y que se encarga de arruinar la poca felicidad que a veces conseguimos. Sin embargo, a veces me pregunto, ¿serán acaso el dolor y el sufrimiento inherentemente malos? ¿Y si todo este sufrimiento no fuera necesariamente un error, sino la prueba de que estamos vivos? Nos han enseñado a evitar el dolor como si fuera una enfermedad, a esconderlo detrás de sonrisas, de máscaras, de filtros. Vivimos rodeados de mensajes que prometen felicidad instantánea, como si el sufrimiento fuera un mal que hay que eliminar cuanto antes. Pero, ¿y si esa incomodidad que sientes al despertar, ese vacío que te golpea en medio del éxito, esa tristeza que perturba tu calma, no fueran fallos, sino una parte fundamental de la existencia? Porque hay una verdad que duele, pero es real. Ya lo decía Schopenhauer en sus páginas, la vida es sufrimiento, no como castigo, no como sentencia, sino como una constante inalterable que atraviesa nuestra experiencia humana, que no respeta fronteras, clases ni épocas. El sufrimiento es la materia prima de la conciencia. Nos despierta, nos rasga por dentro y nos obliga a mirar de frente lo que somos sin las máscaras del optimismo ingenuo. No tiene por qué ser una maldición, aunque duela como tal. Es, simplemente, el precio de estar despiertos en un mundo que no fue hecho para consolarnos. Hay quienes, como Schopenhauer, vieron el dolor como el estado natural del hombre. Otros, como Camus, lo enfrentaron con ironía, escribiendo sobre el absurdo de buscar sentido en un mundo indiferente. Y están los que, como Viktor Frankl, descubrieron que el sufrimiento con propósito puede transformarse en camino y significado. El mundo moderno ha cambiado el rostro del dolor. Hoy, sufrimos por exceso, por estar demasiado conectados y sentirnos más solos que nunca, por tener tantas opciones que ninguna nos basta, por vivir atrapados entre la ansiedad del mañana y la nostalgia del ayer. Y mientras tanto, seguimos sonriendo para los demás. Seguimos fingiendo que estamos bien. Vivimos en una época que glorifica la positividad y el éxito, pero silencia el alma. Este video es una pausa, una grieta en el ruido, un espacio para nombrar aquello que muchos sienten y pocos dicen, que vivir duele, que hay mañanas que pesan, que el alma también se agota, pero que, incluso ahí, entre llanto, entre ruinas, también puede surgir una nueva forma de entender el mundo. Vamos a sumergirnos en las profundidades del dolor humano, no para quedarnos allí, sino para salir distintos, más conscientes, más reales, más vivos. 1. El ruido de la sociedad moderna. Vivimos en la época más ruidosa de la historia, y paradójicamente, en la más vacía. Cada segundo estamos bombardeados por notificaciones, imágenes, ofertas, consejos, promesas. Todo compite por nuestra atención. Un like, un video sin trasfondo, una frase motivacional que nos dice que todo estará bien. Pero, detrás de ese ruido digital, hay un silencio que aterra. El silencio de no saber quiénes somos cuando el teléfono se apaga, cuando no hay nadie escribiendo, cuando quedamos a solas con nosotros mismos. Este vacío no se nota a simple vista. No camina por la calle ni llora en las esquinas. Por el contrario, este vacío moderno tiene buen internet, una sonrisa ensayada y una agenda repleta de pendientes. El filósofo moderno, Byung-Chul Han, lo expresó con crudeza. La gente ya no se deprime por carencia, sino por exceso. Tenemos tanto que hemos perdido el hambre por lo esencial. Nos hemos convertido en consumidores de estímulos, de distracciones, aterrados por el silencio, porque ahí es donde aparece el dolor. En ese instante, sin filtros ni disfraces,
descubrimos que el alma no se siente plena y que lo que hemos acumulado no termina por llenarnos. El sufrimiento moderno ya no grita, se esconde, se disfraza de fatiga crónica, de ansiedad leve, de desgano perpetuo. Se esconde en frases como «no sé qué me pasa» o «no tengo ganas de nada». Pero, en realidad, lo que nos pasa es que no encontramos sentido, porque, entre tanto ruido, hemos dejado de escucharnos. Emil Cioran decía que solo el sufrimiento nos obliga a pensar. Y sin embargo, todo a nuestro alrededor está diseñado para evadir el sufrimiento y, por consiguiente, para evitar pensar, para evitar sentir, para seguir corriendo, aunque no sepamos hacia dónde. El vacío se ha vuelto una norma silenciosa, y no es una excepción aislada, sino que es la nueva forma en que el mundo ha disfrazado su verdadera naturaleza. Antes, el sufrimiento venía de la escasez. Hoy, viene del sinsentido. ¿Para qué hago todo esto? ¿Por qué me siento solo incluso cuando estoy acompañado? ¿Por qué, si lo tengo todo, siento que me falta algo que no sé nombrar? La respuesta está en el silencio que no soportamos, en ese abismo que evitamos con cada scroll. La evasión se ha vuelto nuestra religión, pero el alma, como una herida profunda, no sana por ignorarla. Necesita ser mirada, necesita ser nombrada, necesita que alguien se detenga, que apague el ruido y la escuche. Camus hablaba del absurdo, esa brecha entre lo que esperamos de la vida y lo que realmente nos da. Hoy en día, ese absurdo no ha desaparecido, solo se ha silenciado con ruido, pero sigue ahí, esperando que tengamos el valor de mirarlo. En tal sentido, ahora te pregunto, ¿cuánto de tu vida es ruido? ¿Cuánto de lo que haces lo haces solamente para intentar huir de la verdad? Creo que ya va siendo hora de que te detengas, aunque sea por un instante, y vuelvas hacia adentro. Encontrar el camino hacia tu alma y, por fin, entre tanto ruido, escuchar lo que en verdad lleva tanto tiempo intentando decirte. 2. El alma rota de la productividad. Nos dijeron que el trabajo dignifica, que ser productivo es el camino correcto, que si te esfuerzas lo suficiente, si madrugas, si cumples, si logras, entonces habrás alcanzado el éxito, y tal vez, hasta cierto punto, sea cierto, pero nadie nos dijo que, en ese camino, podíamos perdernos a nosotros mismos. Hoy no trabajamos solo para vivir, vivimos para trabajar, para cumplir metas, para mantener la imagen, para sostener un ritmo que no respeta los deseos del alma. Dormimos menos, sentimos menos, estamos agotados, pero no podemos parar. Antes, el sufrimiento venía del mundo externo. Hoy, viene de adentro, de una voz que susurra que nunca es suficiente, que tienes que producir más, que descansar es perder el tiempo, que si no eres útil, ya no vales. Y esa idea, tan moderna, tan aceptada, es la que termina por quebrarte por completo. Se dice a menudo que quien tiene un para qué soporta cualquier cómo. Pero, ¿y si ese para qué ha sido reemplazado por métricas vacías, por números en una pantalla, por validación ajena? Entonces el sufrimiento se vuelve absurdo. Entonces el cuerpo se enferma, el alma se agota y la mente colapsa. Vivimos en la paradoja más cruel. Nos exigimos de más para sentirnos libres. Nos esforzamos sin descanso para encajar. Y a todo esto le llamamos éxito, porque cuando tú mismo eres tu jefe, tu verdugo y tu empleado, ya no hay a quién culpar. Tú eres la solución. Tú eres el problema. Y no te permites fallar. Simone Weil decía que la alienación no es solo económica, sino espiritual, que, cuando el trabajo no tiene alma, el alma se apaga. Hoy vemos a jóvenes quemados a los 25, a adultos en piloto automático, a ancianos que se preguntan si todo ese esfuerzo valió la pena. Y la respuesta no está en las cifras de sus cuentas, sino en el silencio de su mirada. Tampoco se trata de no trabajar. Se trata de no convertirnos en herramientas sin espíritu, de no medirnos solo por la productividad. Porque, ¿quién eres cuando no produces? ¿Quién eres cuando no eres útil para nadie?
Allí aparece el verdadero sufrimiento moderno. No saber responder a esas preguntas. Quizás necesitamos hacer menos. Quizás necesitamos sentir más. Después de todo, no vinimos al mundo a ser perfectos. Vinimos a vivir, a fallar, a descansar, a ser en esencia verdaderos seres humanos. 3. La ansiedad de existir. Hay un dolor que no viene del pasado, ni del presente. Es el que nace del futuro, de lo que no hemos sido, de lo que podríamos ser, de lo que otros ya parecen haber logrado. La ansiedad no es solo miedo, es un vértigo existencial. No se trata de que algo terrible esté por ocurrir, sino de que podría ocurrir cualquier cosa, en cualquier momento, y no sabemos qué hacer con eso. Vivimos en un mundo saturado de caminos, pero sin brújula, donde puedes reinventarte cada día, pero no sabes quién eres, donde puedes elegir entre 1000 opciones, pero ninguna te llena, donde puedes mirar la vida de todos, excepto la tuya. Nos han arrojado a un abismo de posibilidades, donde cada elección es también una renuncia. La ansiedad nace allí, en la imposibilidad de quererlo todo, en el terror de equivocarse, en la angustia de no tener una identidad firme donde apoyarse. Antes, la vida era más estrecha, pero más clara. Hoy, es amplia y abrumadora. Y es eso lo que sentimos, un vértigo que no se calma solamente con pastillas, porque no es algo necesariamente químico, es existencial. No sabemos quiénes somos porque no nos detenemos a habitar nuestro propio ser. Comparamos nuestras vidas con la de miles de personas que no conocemos. Medimos nuestra valía por opiniones ajenas. Nos definimos por lo que los demás piensan. Pero el alma no entiende de eso. Nuestro interior no se satisface con lo que otros aplauden. Y entonces, algo duele. Pero no lo llamamos sufrimiento. Lo llamamos estrés, cansancio, ansiedad. ¿Pero qué hay detrás de todo eso? Una vida vivida hacia afuera, una identidad prestada, un yo que grita en silencio, no sé quién soy. El psicoanalista Carl Jung advertía que el gran drama del hombre moderno no es su miseria, sino su vacío, que hemos perdido el contacto con lo simbólico, con el propósito, con lo que da sentido, que ya no hablamos con nuestro interior, solo lo disfrazamos de productividad, de placer momentáneo y de logros que no nos satisfacen. Y mientras tanto, seguimos huyendo hacia adelante. No queremos parar, porque si paramos, sentimos, y si sentimos, descubrimos que dentro hay un nudo que no se deshace con voluntad, ni con el éxito. El estrés, la ansiedad, este sufrimiento moderno no es debilidad, es, más bien, un síntoma, una alarma del alma que te dice, esto no es vida. Y creo que es momento de escucharla y empezar a hacer algo al respecto. 4. La belleza del dolor. Tengamos algo en cuenta. Hay dolores que no destruyen, sino que despiertan. No toda herida es pérdida. Algunas son umbral. Algunas son el punto exacto en el que uno empieza a vivir de verdad. Durante siglos, el sufrimiento fue visto como castigo, como carga, como algo que había que evitar a toda costa. Pero los filósofos más lúcidos, los que miraron la vida sin los lentes de lo establecido, vieron en el dolor una puerta, una grieta por donde el alma empieza a respirar. Nietzsche escribiría de manera contundente, «Lo que no me mata, me hace más fuerte». Pero no hablaba simplemente de fuerza superficial, hablaba de una fortaleza del espíritu, de esa resiliencia que solo nace cuando te has quebrado y en vez de hundirte, decides renacer desde las cenizas. Viktor Frankl lo vivió en carne propia en su época como prisionero. El sufrimiento deja de ser sufrimiento en cuanto encuentra un sentido, escribió. Y esa frase es más que esperanza, es un camino verdadero. En un mundo que idolatra el placer inmediato y huye de todo lo incómodo, hablar de la belleza del dolor suena contradictorio, pero la verdad es que lo que más nos transforma rara vez viene de la comodidad. Nadie se reinventa en la calma, y nadie descubre su verdadero yo en medio de aplausos. Camus decía, «No se nace sino entre dolores».
Y es cierto, el crecimiento duele, la consciencia duele, mirarte al espejo sin filtros duele, pero también te despierta, te devuelve a ti, te limpia de todo lo innecesario. El dolor nos muestra lo que en verdad importa. Cuando todo se cae, cuando ya no hay máscaras ni excusas, aparecen las verdaderas preguntas. ¿Quién soy? ¿Qué me sostiene? ¿Qué sentido tiene todo esto? Entonces, como un brote que rompe la tierra seca, algo nuevo nace, tal vez más frágil, tal vez más lento, pero más real, porque hay una belleza oculta en quien ha tocado fondo y ha vuelto, en quien ha llorado con lucidez, en quien ha abrazado la oscuridad y ha decidido seguir. Y con esto, no quiero romantizar el sufrimiento, ni maquillarlo como si fuera una virtud. Se trata más bien de entenderlo en su totalidad, que si vamos a sufrir, al menos que ese dolor nos transforme, que nos haga más sabios, más empáticos, más humanos. 5. El sufrimiento es parte de estar vivos. A lo largo de nuestra vida, aprendemos a escondernos, aprendemos a maquillar el dolor, a distraerlo, a postergarlo. Nos volvemos expertos en evitar la herida, en negarla, en cubrirla con éxito, con ruido, con sonrisas falsas. Pero la herida sigue ahí. Y si, en lugar de seguir huyendo, aceptamos que sufrir es también parte de la vida, aceptar el sufrimiento no es glorificarlo, no es resignarse a una vida triste, es algo mucho más profundo, es reconciliarse con la realidad tal como es entender que la vida no viene con garantías, ni con promesas de felicidad eterna, que el dolor no es un error, sino que es parte fundamental de estar vivos. El budismo lo dijo desde hace siglos, la vida es sufrimiento, pero también enseñó que del sufrimiento nace la compasión, la humildad y la presencia verdadera. Aceptar la herida es aceptar nuestra humanidad, es dejar de fingir invulnerabilidad, es decir, sí, me duele, pero, aún así, estoy aquí. Hay sabiduría en quien ha dejado de luchar contra lo inevitable, en quien se permite sentir, en quien ya no corre cada vez que algo dentro tiembla, porque ha entendido que la paz no llega cuando se va el dolor, sino cuando dejamos de pelear con él. Carl Jung lo dijo con claridad. No te iluminas imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente tu oscuridad. La sanación no ocurre en la negación, sino en el encuentro. Y eso solo es posible si aprendemos a amar también lo que está roto, lo que ha fallado y lo que se presenta como incompleto. Es verdad. Sé que puede sonar contradictorio. ¿Cómo amar lo que duele? ¿Cómo abrazar lo que nos ha desgarrado? Tal vez la respuesta está en entender que esa herida es parte de nuestro relato, que sin ella no seríamos quienes somos, que duele, pero también enseña, que marca, pero también transforma, pues solo cuando dejamos de odiar nuestras heridas es que empiezan a sanar. Cuando dejamos de exigirnos perfección, llega la tranquilidad, y cuando decidimos poner una pausa, es que aparece finalmente la calma. No porque el mundo cambie, sino porque tú has cambiado tu manera de estar en él. Este no es un llamado a conformarse, sino a entender, a vivir con claridad, a comprender que hay belleza en la imperfección, verdad en el dolor y esperanza en el sufrimiento. Quizás el acto más valiente de todos no sea sanar, sino entender por qué nos duele, comenzar de nuevo, porque por fin somos capaces de comprender algo que nos negábamos a aceptar. El sufrimiento no tiene por qué ser ni bueno ni malo. Es, simplemente, un sentimiento que nace de la propia experiencia humana de estar vivos. Así que ahora lo sabes. El sufrimiento no se va cuando lo ignoras. Es más, no se irá nunca, porque es parte de la vida. Solamente se esconde, cambia de forma, se cuela en tus hábitos, en tus decisiones, en tus silencios. Lo disfrazas de productividad, de ansiedad, de indiferencia, pero está ahí, esperando, persistente, inagotable. Y no es porque estés roto, no es porque estés fallando, existe simplemente porque estás vivo. En esta época tan confusa, que idolatra lo artificial y niega lo incómodo, reconocer el dolor es un acto de resistencia.
Mientras el mundo corre detrás de promesas vacías, tú has decidido detenerte y mirar de frente lo que todos quieren evitar, que la vida duele, que el alma también se cansa. Pero también has descubierto algo más, que el sufrimiento no es el final, que en esa herida que arde hay una verdad profunda, que no necesitas eliminar el dolor para seguir, solo necesitas comprenderlo, aceptarlo como parte del paisaje de tu existencia. Tal vez no vinimos a esta vida a ser felices todo el tiempo. Tal vez vinimos a despertar, a romper con la mentira de la perfección, a sentirlo todo, a vivirlo todo, incluso lo que duele. De esta manera, el dolor, cuando se acepta, deja de dominarte. Se vuelve maestro, se vuelve espejo y te muestra quién eres, qué necesitas soltar y hacia dónde quieres ir. Esta no es una invitación al sufrimiento, es una reconciliación con la vida tal cual es, compleja, cruda, imperfecta, hermosa. Una vida que no se mide por cuántas veces reíste, sino por cuántas veces fuiste capaz de seguir, incluso con lágrimas en los ojos. Así que no lo evites, no lo niegues, no lo endulces. Mira tu herida, tócala, reconoce su dolor y luego acéptala tal cual es, porque en ella hay algo tuyo, algo que aún está vivo, algo que quiere crecer, algo que todavía no se ha rendido. Y eso, por más doloroso que parezca, debería ser motivo suficiente para continuar, a pesar de todo.